Bienvenido a una lección sobre el uso de cosecante inverso, seguro inverso y cotangente inverso para evaluar expresiones. Así que en estos problemas queremos determinar el valor exacto sin una calculadora. He hecho algunos trabajos preliminares. Aviso: aquí en la parte inferior tengo nuestros triángulos de referencia. Estos serán muy útiles para determinar estos valores. A continuación, también enumeré las posibles salidas para estas funciones trig inversas. Así que el ángulo que estos de evolución debe estar dentro de estos intervalos. Bien, echemos un vistazo al número 1. Tenemos 2 segundos de arco, así que lo primero que recomendaría es escribir esto como una relación de 2,1. Así que estamos buscando un ángulo que tiene un valor de función segura de 2,1. Recuerda que la relación segura es una hipotenusa sobre el lado adyacente. Entonces, si miramos nuestros triángulos de referencia aquí abajo, queremos encontrar un ángulo que tenga una proporción segura de 2,1. Si miramos este ángulo de 60 grados, el hipotenuso sobre el lado del adyacente será 2,1. Lo que nos dice nuestro ángulo de referencia será 60 grados. A continuación, el ángulo debe estar en el primero o el segundo cuadrante, pero desde que la relación es positiva, sabemos que debe estar en el primer cuadrante. Entonces, el ángulo que estamos buscando es este ángulo de 60 grados en el primer cuadrante. Esto es igual a 60 grados, o en radianos, que sería pi3. El número 2 es mucho más desafío. Queremos encontrar el arco seguro de menos 2 root cuadrado 3,3, y otra vez, nuestro ángulo debe estar en este intervalo. Así que estamos buscando un ángulo que tiene un valor de función cosecante de este, y el ángulo debe estar en este intervalo. Utilizando estos triángulos de referencia, es muy difícil reconocer esta relación. Así que lo que podría ser útil es pensar en esto como arco sino en lugar de arco cosecante. El único momento que sería un problema es donde el ángulo θ sería 0. Así que pensemos en esto como arco seno del recipiente, así que menos 3,2 raíz cuadrada 3. Eso no puede parecer mucha ayuda, pero si tomamos esta relación ahora y la racionalizamos, creo que podríamos reconocerla. Así que multiplicaremos la parte superior e inferior por raíz cuadrada 3. Así que nuestro denominador va a ser 6, y esto simplifica muy bien a la raíz cuadrada 3,2. Así que nuestro ángel θ tendrá una relación sine de raíz cuadrada 3,2. Ignoremos el sine por un momento, y vea si podemos encontrar un ángulo que tenga una relación sine de raíz cuadrada 3,2. Y si miramos el ángulo de 60 grados de nuevo, el opuesto sobre un lado de hipotenusa nos dará una relación de raíz cuadrada 3,2, que nos dice nuestro ángulo de referencia es 60 grados. A continuación, desde que el valor de la función cosecante es negativo, estamos realmente mirando un ángulo de referencia de 60 grados en el cuarto cuadrante. Así que vamos adelante y dibuje eso. Bien, un ángulo de referencia de 60 grados en el cuarto cuadrante en este intervalo realmente sería menos 60 grados y ese es el ángulo que estamos buscando. Tenemos menos 60 grados, que es igual a pi3 radians. Y uno más aquí, número 3, tenemos arco cotangente menos 1. Así que voy a cambiar esto a menos 1,1. Queremos un ángulo que tiene un valor de función cotangente de menos 1,1. Mirando nuestros triángulos de referencia, un ángulo de 45 grados tiene una relación cotangente de un adyacente sobre el opuesto. Para que nos diga nuestro ángulo de referencia será de 45 grados, pero como el valor de la función es negativo, en este intervalo vamos a estar en el 2,2 cuadrante. Así que dibujamos un ángulo de referencia de 45 grados en el 2,2 cuadrante. Se vería así, lo que nos dice que el ángulo real que estamos buscando es de 135 grados, que serían radians de 3pi4. Vamos adelante y compruebe estos en la calculadora gráfica. Ahora, no hay clave de seguridad de arco, así que lo que hacemos de hacer es usar arco cosine y tomar el recíproco de este 2 tan segundo coseno, tan en lugar de 2 ahora, usaremos 1,2 desde que estamos usando arco coseno en lugar de arco seguro. Eso lo verifica para el número 1. Y entonces para el número 2, otra vez, no hay clave cosecante de arco, usaremos arcsine y luego usaremos esta relación en su lugar. Verifica el número 2. Y luego intentemos el número 3. Vamos a tener un problema aquí, pero vamos a seguir adelante y probarlo. No hay clave de cotangente de arco, así que usaremos arctangent. El reciprocal de menos 1 a 1 es menos 1, pero lo que pasa aquí es devolver menos 45 grados, que no está en el intervalo para la gama de cotangente de arco.
Por lo tanto, nuestra respuesta es correcta aquí. La calculadora no podrá verificar esto para nosotros. Podemos ver que va a ser un ángulo de referencia de 45 grados, pero este obviamente va a estar en el cuarto cuadrante, y nuestro ángulo debe estar en el primero o segundo. Debe tener cuidado cuando esté verificando estos en la calculadora. Bien, echemos un vistazo a 3 más. De nuevo, queremos determinar el valor exacto sin una calculadora. Número 1, cosecante del arco tangente U. Así que hay un par de cosas pasando aquí. Primero, recuerde que el cotangente de arco volverá al ángulo de suma θ que tiene un valor de función cotangente de 1. Una vez que encontramos este ángulo, o al menos modelo, vamos a encontrar el cosecante de ese ángulo. Recuerda que la gama de arco cotangente es entre 0 y pi radian. Así que avancemos y modelemos este ángulo en el primero y segundo cuadrante desde que no sabemos si O es positivo o negativo. Recuerda cotangente es la relación del adyacente al lado opuesto, así que este es nuestro ángulo θ, el adyacente sobre el lado opuesto sería y el mismo para este ángulo de referencia aquí. De nuevo, si O es positivo, estaremos aquí, si O es negativo, aquí estaremos, no sabemos con seguridad. Ahora, utilizando el teorema pitagóreano podemos obtener la longitud de la hipotenusa, u cuadrado más a cuadrado igual a h cuadrado. Eso nos dará una longitud de hipotenusa de la raíz cuadrada de u cuadrado más 1. Aquí están los dos posibles triángulos de referencia. Ahora queremos encontrar el cosecante de ese ángulo. Recuerde que el cosecante sería la relación de la hipotenusa al lado opuesto, así que el aviso en ambos triángulos será la raíz cuadrada de u cuadrado más 1 para la hipotenusa y 1 para el lado opuesto. Y esto es el número 1. Ok, en el número 2 queremos cosino de raíz cuadrada segura inversa u cuadrada más 5, dividido por u otra vez. Esto volverá un ángulo θ y luego queremos encontrar el cosino de ese ángulo. Vamos adelante y vea si podemos modelar este ángulo en el plano coordinado con nuestros triángulos de referencia. Recuerda que invertir seguro devuelve un ángulo entre 0 y pi radianes. Así que tendremos otro triángulo de referencia en el primer y segundo cuadrante, que tiene una relación segura de raíz cuadrada u cuadrada más 5 entonces, la hipotensión sobre el lado adyacente. Hay nuestra hipotenusa, está el lado adyacente y lo mismo aquí. Necesitamos encontrar el lado faltante de este triángulo correcto. Vamos adelante y muéstrelo esta vez. Tenemos que la hipotenusa cuadrada debe ser igual u cuadrado más i cuadrado. Así que esto deshacerá la raíz cuadrada. Cuando restruimos u cuadrado de ambos lados, se simplificará. Así que es igual a la raíz cuadrada principal de 5. Así que avancemos y etiquetemos nuestro triángulo. Ahora, una vez que tenemos los ángulos modelados, queremos encontrar el cosino de ese ángulo. Bueno, el coseno del ángulo sería la relación del lado adyacente sobre el lado de hipotenusa. Así que te hemos dividido por u cuadrado más 5. Ahora, aviso sobre este problema, encontré el lado desaparecido del triángulo correcto. Realmente no tenía que hacer eso porque no necesitamos el lado opuesto en este caso, pero a veces puede necesitarlo. Vamos adelante y racionalizar esto. Tenemos Ux la raíz cuadrada de la cantidad u cuadrada más 5 hexanewtones todo u cuadrado más 5. Seguro de arco cotangente de la raíz cuadrada de 4 menos u cuadrados divididos por u tan otra vez. Este es el ángulo sumo θ que tiene un valor de función cotangente de la raíz cuadrada de 4 menos u cuadrados u. Cotangente vuelve un ángulo de nuevo en el primer y segundo cuadrante. Vamos adelante y modele este ángulo con dos triángulos de referencia. Y el adyacente sobre el lado opuesto. Me gustaría así en el primer cuadrante y similarmente en el segundo cuadrante. De nuevo, necesitamos encontrar el hipotenuso porque, en este caso, vamos a encontrar el seguro de ese ángulo. Tan otra vez, utilizando el teorema pitagóreano tenemos el hipotenuso cuadrado debe ser igual a u cuadrado más la raíz cuadrada de 4, u cuadrado cuadrado, ¿cuál sería 4, u cuadrado? Hemos cuadrado h igual 4, h igual 2. Así que el seguro de este ángulo sería la relación de la hipotenusa sobre el lado adyacente. Así 2 divididos por la raíz cuadrada de 4, u cuadrados. Y vamos a racionalizar de nuevo. Para que nuestra respuesta racionalizada sería 2x la raíz cuadrada de 4, u cuadrado 4, u cuadrado. Recuerde que no podemos simplificar esto porque está adjuntado a esto por una subtracción.
Espero que encuentre este video útil. Gracias por ver.